Bueno, muchas gracias por estar aquí. El último mal acabó fue el de 2019, el del 2021 tuvimos que saltárnoslo por la pandemia, pero es verdad que en aquel último mal acabó ya se empezaron a hacer algunos trabajos de fusión entre el arte y la electrónica. Los resultados fueron muy positivos, de manera que en aquel momento ya Enrique Norro, que tenía ganas de romper el molde de los trabajos de robótica estrictamente de electrónica, empezó a sondear un poco las diferentes posibilidades de hacer algunos trabajos en los que se siguiese trabajando la fusión entre el arte y la electrónica. Algunos profesores, como por ejemplo Encina, Juan Mejía, que no está aquí, Pepelu, que debe estar por allí, yo misma, empezamos a dar vuelta a qué podíamos hacer para intentar acercar estas dos disciplinas, en principio alejadas, intentar buscar recursos para trabajos colaborativos en los que el resultado fuese eso, la unión del arte y la electrónica. Dando vueltas, en algunas conversaciones llegamos hasta una corriente artística que aparece en Alemania en 1923, que precisamente tiene un poco eso como motor, la unión de lo industrial, del diseño, la estética, de manera que con esa estética tan potente que tiene esa corriente, la de la Bauhaus, y tan actual, por otra parte, que aunque tiene ya más de un siglo, en realidad sigue estando en vanguardia, se empezó a trabajar, a elaborar diferentes proyectos, buscando la colaboración con otros centros de Madrid, de Guadalajara, de Málaga estamos dos, el Politécnico y también el Isidoro Sánchez, intentando hacer trabajos durante estos 2 años y los vamos a presentar en esta sesión de esta mañana. De manera que os rogamos un poco de atención, seguro que lo vais a disfrutar. Es un proyecto que por otra parte estamos despidiendo, ha sido un proyecto de innovación que ha durado 2 años y con un poco de pena nos despedimos de él, pero con mucha satisfacción por todos los frutos que ha dado. Aquí vais a ver una representación de algunas de las cosas, pero si dais una vuelta por el centro vais a ver algunas esquinas donde tenemos el Gran Camaleón, que seguramente la mayor parte de vosotros ya conocéis, algunos paneles cinéticos, murales, una torre inspirada en el arte de la Bauhaus, en fin, nuestro instituto ahora huele a Bauhaus, entonces disfrutarlo aquí y después fuera. Muchas gracias. Yo soy profesor de electrónica, de sistemas electrónicos. Imaginaros, para mí todo este mundo del arte es algo totalmente desconocido. Entonces, el tema del proyecto de Bauhaus me gustaba mucho porque fue una corriente que hubo en Alemania en que trabajaron en conjunto ingenieros con artistas. La idea era hacer cosas bonitas estéticamente, pero además funcionales. Y bueno, trabajaban con colores muy básicos, muy sencillos, y esto es un homenaje que le hemos hecho en una matriz de LED. Aquí son 16 por 16, 16 por 16, realmente son 4 matrices de LED, que lo que pretende un poco es hacer homenaje a los colores de la Bauhaus, a partir de unos cuadros que hizo Joseph Albert. Esto fue un proyecto previo, no es exactamente Bauhaus, le llamamos los hexágonos cinéticos. Mis estudios son de telecomunicaciones, entonces, no sé si lo sabéis, pero la distribución de las antenas de telefonía móvil forman hexágonos, ¿vale? Están repartidas por toda la ciudad, por el campo, tal, montando hexágonos. Entonces, un poco dándole vuelta a esa idea, hablando con Encina, pues quisimos darle una vuelta de tuerca y de paso... Bueno, Enrique me propuso colaborar con él porque él quería hacer una serie de esculturas cinéticas, hexagonales, y entonces, hablando conmigo, se me ocurrió que, bueno, hilando de lo que era la telefonía, los móviles, pues a mí se me ocurrió el tema de las redes sociales. Total, que entonces los alumnos míos, en ese caso de bachillerato, hicieron unas ilustraciones que tenían relación con las redes sociales, tanto una era la parte de las ventajas y otra las desventajas. Entonces, en cada hexágono pues había 2 de esas, una ventaja y una desventaja, y las ilustraciones eran de mis alumnos. Entonces se quedó, digamos, la parte estética resuelta y la parte electrónica, y con ese mensaje, digamos, ese mensaje de la parte positiva y negativa de todo lo que significa todo este tema de las redes sociales. Para los que sepáis un poquito de electrónica, todos los proyectos prácticamente que veis ahí en el vídeo, bueno, no me has contado el vídeo, un momentillo, que todos los proyectos que veis ahí en el vídeo están hechos con servomotores, ¿vale? Un poquito de información de electrónica. Los motores dan vueltas y los servomotores son como un codo, es 0-180 grados, le marca la posición en la que tiene que estar, ¿vale? Entonces, bueno, pues casi todos los proyectos tienen LED y tienen sensores de luz,
que se activan con el móvil y se abren y se cierran y aparecen los distintos mensajes. Fue muy interesante la colaboración entre los alumnos de artes plásticas y los de electrónica, porque eran dos mundos diferentes y entre ellos al final hubo mucha sinergia y fue muy interesante. Yo creo que fue muy nutritivo para todos. Enrique al principio de curso me dijo, bueno, vamos a hacer este año algún proyecto, y un día estábamos en su aula y él me dijo, bueno, aquí tenemos una antena de telefonía que están viejas, que tal y cual, y yo no sé cómo. A partir de ahí me dijo, ¿tú podrías hacer algo con esto? Entonces cogí esa antena y yo dije, bueno, a partir de aquí voy a ver si se me ocurre algo con mis alumnos, y eso fue el inicio de un trabajo que se puede ya ver, que está al lado de informática, que es un mural, y que parte de la Bauhaus, por supuesto. Se hicieron muchos bocetos con los alumnos para llegar al resultado final, y se le incorporaron algunas de estas antenas que estaban en desuso, y los alumnos de Enrique pues le pusieron un movimiento que ahora veréis. Entonces, mis alumnos han hecho un montaje donde se ve todo el proceso, y creo que viendo el vídeo pues enteráis muy bien de cuál ha sido, digamos, todo esto. A continuación, vamos a explicar el proceso del mural que hemos realizado para el proyecto Nueva Bauhaus, Arte y Electrónica. La profesora Encina nos explicó que íbamos a trabajar junto a los alumnos de Electrónica del profesor Enrique Norro. Ellos se encargarían de la parte mecánica. El punto de partida eran unas antenas antiguas que ellos nos cedieron para reutilizarlas. Entonces decidimos hacer un mural donde las incorporaríamos y que pudiéramos situar en alguna pared del Politécnico. El mural tiene una estructura en forma de mosaico con 12 partes iguales, cuadrados de 50 por 50 centímetros, y las medidas totales son 2 metros de ancho por 1,5 de alto. A escala, cada uno de nosotros hicimos diferentes propuestas, teniendo en cuenta la estética de la Bauhaus a nivel geométrico y de color. Y el trabajo elegido fue el de nuestro compañero Joaquín Salas, y a partir de ahí nos pusimos manos a la obra. Cuando acabamos el mosaico y pintamos las antenas, algunos alumnos de electrónica se encargaron de ejecutar la propuesta que habíamos planteado, darle un movimiento constante a las antenas. Después de varios intentos consiguieron lograrlo gracias a los motores de microondas. Sí, lo de los motores de microondas fue muy interesante, que ya Enrique un día dijo, ya está, igual que se mueve el plato en el microondas, se van a mover las antenas. Finalmente, y una vez instalado el mural, las antenas se activan con un sensor de movimiento. Podéis verlo al lado del gimnasio y está muy chulo. Pues sí, la verdad que estuvimos... Me hace mucha gracia porque imaginaros cómo somos los electrónicos. Pues un motor, a ver qué tensión le pongo, qué fuente para que vaya a las velocidades. Teníamos un motor súper potente que teníamos que bajarle las revoluciones por minuto, cómo hacerlo, no daba corriente suficiente, y al final la solución estaba en el microondas. Bueno, y esto es el cartel. Sí, bueno, entonces Enrique también me comentó que hacía falta un cartel para Malacabot, porque todos los años se realizan carteles para, en fin, para anunciar el evento, y como yo imparto una asignatura que es de diseño con los de segundo de bachillerato y tenemos que abordar el tema del cartel, pues entonces aproveché para incluirlo dentro de la programación. Se hicieron una serie de propuestas y finalmente un alumno nos hizo este cartel que nos encantó, porque reúne la estética Bauhaus, es el Politécnico, aunque no lo parezca, tiene los elementos que lo hacen tan reconocible, ¿no? Como esta parte de arriba, que es como donde están las cristaleras, y luego, ya os digo, el muñeco, el robot, aunque está un poco tuneado para hacerlo Bauhaus, y el colorido y la estructura en diagonal, que es muy típica de los carteles de la Bauhaus. Y fue, digamos, ya el cartel que se eligió. Todo el año Malacabot tiene una temática, bueno, tiene un mensaje, y este año era Coming Home, este año era Vuelta a Casa. Ha sido, la verdad, que muy emocionante, porque Malacabot empezó en el 2009
aquí en el instituto, ha estado girando por muchas partes de Málaga, se ha celebrado la delegación, la universidad y tal, y hemos vuelto otra vez a nuestra casa. Y bueno, eso era también el mensaje que queríamos mandar con el cartel. Bueno, veo muchas caras conocidas aquí, porque este proyecto, como veis ahí, pues parte de asignaturas del bachillerato de arte, algunas de primero, otras de segundo, pero bueno, tenemos la suerte, entre comillas, de que dentro de todas estas reformas educativas que nos centrifugan, pues este año nos ha favorecido, porque hay una asignatura que se llama Proyectos Artísticos y nos sirve para enlazar todo lo que producimos en el bachillerato de arte y canalizarlo en cosas como esta, ¿no? Ahí veis que son unas maquetas que se hicieron primero, unos prototipos que hizo cada alumno como trabajo de clase, y a partir de ahí se fueron seleccionando ideas y de ahí pasamos a lo que es los prototipos, que son las dos libélulas que lo mismo pasa un poco desapercibidas porque están ahí en la claraboya, ahí en la salida, acompañan un poco al camaleón y bueno, al final todo esto se alimenta también de la electrónica porque aquí somos vasos comunicantes. Y aquí, pues realmente, aunque la libélula no la hemos podido meter luz, que era parte del proyecto, incluso haberlo mecanizado, como han hecho nuestros compañeros de, no sé de qué centro, las mariposas, en Juan de la Cierva, pues lo interesante de esto son los vasos comunicantes, ¿no? Las interacciones que se crean y las expectativas que dice, ¿por qué no, no? ¿Por qué no podemos hacer algo que se nos escape de nuestro día a día, ¿no? Y ahí fue un poco, si quiere pasamos a lo del camaleón, bueno, a lo de las torres. Bueno, pues lo de el tema de las torres, como veis aquí a la izquierda, bueno, aquí hay un mare magnum de maquetas con cerca de 30 y tantas propuestas, una por cada alumno, donde trabajábamos, pues, a partir de Schoeffer, un representante de Bauhaus, trabajamos el espacio, cómo ocupar las dos dimensiones con los colores primarios, típicos de Bauhaus, y cómo ocupar el espacio con una estructura ligera visualmente, de hecho toda la estructura está en negro, y después jugábamos pues con las formas primarias, triángulo, cuadrado y círculo, y colores primarios. A partir de estas maquetas, pues bueno, una de ellas se parece mucho a esta. Una de ellas sirvió de inspiración, que no sé si está por aquí la alumna, que creo que no, porque la he visto antes por otro lado. A partir de una maqueta, pues ya lo pasamos a un prototipo, que es una fase intermedia, que es lo que está en la entrada del centro. Entonces ahí, pues, bueno, ya jugamos por equipos. Ya en vez de trabajar individualmente, pues buscamos distintos proyectos y vamos trabajando por equipos de 4 o 5 personas. Y bueno, llegamos hasta donde llegamos, porque la idea también es que la torre pues fuera mecanizada, que tuviera algún movimiento, pero bueno, el directo es así y muchas veces pues no llegamos a donde nos gustaría. El camaleón, aquí veo a muchos alumnos, alumnas, que son de la segunda generación, que le digo yo, del camaleón, porque el camaleón, aunque lo veis ahí, es un trabajo de más de 3 años. Claro, más de 3 años con una pandemia por medio, con un proyecto entre 3 centros, bueno, 2 centros, 3 departamentos y, bueno, mucha ilusión, mucho viaje, porque Camaleón ya ha estado en la Sarquía, ha estado también en Granada y en Madrid estuvo también en una feria de formación profesional en IFEMA. El Camaleón va creciendo, porque de hecho, aquí lo veis, donde la estructura del cuerpo pues estaba, pues como pudieron los alumnos terminarlo, porque a mí me pilló por una baja de maternidad, y este año pues resulta que hemos seguido progresando y alumnos de primero de bachillerato pues le hicieron el envolvente este siempre con materiales reciclados, ¿no? A base de chapas de latas, pues hicimos un módulo triangular y logramos cubrir aquello. La cabeza se hizo en el Isidoro Sánchez, caracterización, dividimos el cuerpo en 3 partes, la cola, lo que es la parte del cuerpo y la cabeza, y de hecho hay 3 cajas ahí que parecían que eran como misteriosas, porque uno decía que era un sarcófago, qué pasaba, qué ocurría ahí. Pues cada caja era para uno de los volúmenes,
para poder transportarlo a Madrid, ¿vale? Y bueno, aquí veis que toda la estructura pues se hizo en la familia profesional de chapa y pintura, donde a base de soldadura y demás pues conseguimos esa estructura. Y bueno, simplemente pues concretar que lo interesante de este proyecto es, como digo yo, ¿no?, que ya no es solo beber del otro, sino que cuando juntamos familias profesionales distintas y te embaucas en un proyecto distinto, no solo sumas, sino que multiplica, porque se empiezan a abrir una cantidad de abanicos que te da susto al principio, pero que cuando empiezas a contar con capital humano tan potente como este, te retroalimenta y ya te metes en el siguiente proyecto. Ya no estás en este, estás en otro, ¿vale? Venga. Bueno, a mí me han dejado sola. Es verdad que yo tengo muchos compañeros que han colaborado conmigo. De hecho, está aquí Edu, que es, bueno, un compañero de toda la vida y además amigo porque nos conocemos desde hace muchos años. Y es caracterizador profesional, nos ha ayudado mucho en este proyecto. Mi nombre es Virginia, yo soy profesora en el IES Profesor Isidoro Sánchez. Él tiene una empresa denominada Bárbatos, que lo cuenta ahora él, mejor que yo. Y la sede la tienen en Granada y son grandes profesionales. De ellos han estado nominados para, habéis estado el año pasado en los premios Carmen, ¿sí? De cine, o sea que son grandes caracterizadores. Bueno, su compañero Víctor no ha podido venir, pero él está en representación de la empresa Bárbatos y bueno, os voy a contar un poco la historia. Tal como han empezado todos los compañeros, yo llevo muchos años en esto, soy profesora de caracterización y maquillaje profesional y sí que llevo muchísimos años colaborando en todo lo que es el arte y la cultura a nivel público, ¿vale? Porque soy profesora de, como he dicho, en el IES Profesor Isidoro Sánchez y bueno, todo lo que es arte, tanto en cine como en teatro, como en todos los medios audiovisuales, ahí estoy yo, Virginia y todo mi equipo de profesorado, que bueno, Tony, Ólida, Monse, Mari Carmen Calderón, todas mis compañeras que ahora mismo están trabajando fuera, pero que me han dejado sola ante el peligro, todo es decirlo. Nadie le gusta hablar y digo, bueno, pues yo os voy a explicar un poco pues cómo surge la idea. Yo he colaborado mucho en todo, pero también con el Politécnico, haciendo muchísimas obras de teatro con ellos y todo a lo que me han llamado, ahí estamos nosotros porque nos gusta que haya esa fusión. Y cuando Aurora y Enrique y muchos Pepelu nos contaron, y Encina, que está ahí, que he trabajado mucho con ella, haciendo aquí obras de teatro, Doctor Seuss no fue, también no fue muchísimo... en muchas obras de teatro aquí. Bueno, pues siempre que nos llaman, siempre estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque nos encanta la fusión del arte y todo lo demás que conlleva. ¿Y qué ocurrió? Que Aurora y Enrique nos llamaron y nos dijeron, bueno, vamos a hacer un reto mucho más difícil, que es unir el arte y la electrónica. El arte y la electrónica es muy difícil, pero sí que es verdad que nosotros en caracterización y maquillaje profesional, en nuestros ciclos formativos tenemos un módulo denominado animatrónica, que sí que es verdad que es muy difícil y nunca le hemos metido mano a eso. Entonces, cuando Aurora nos contó el proyecto y Enrique, dijimos, bueno, ¿por qué no? Otro reto más, vamos a intentarlo. El proyecto de la Bauhaus, que bueno, que englobaba todo el arte, los colores muy vibrantes, ¿cómo podemos empezar? Empezamos con el reto del camaleón, en el intruso, en el colectivo El Intruso. Bueno, pues hicimos la cabeza, colaboramos, hicimos una piel de látex por encima, que bueno, aquí preguntamos a nuestro colega, ¿cómo podemos hacer tal y cual? Pues sí, nos dijo Edu, venga, vamos a intentar hacer una piel, la pintáis, la maquilláis y tal, total, que surgió el camaleón. De nuevo que empezamos, venga, vamos a seguir con más cosas. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar en la Bauhaus, ¿qué hacemos? Lluvia de ideas, vamos a ponernos a juntarnos un día todos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pues fuimos a Madrid, colaboramos con todo lo que es el arte visual de la Bauhaus, pero encima del rostro, que estuvo muy bonito, colores todos muy geométricos, que es lo que están haciendo ahora, que vais a ver en la representación del recreo. Y luego, otra cosa maravillosa que fue ponernos en contacto con grandes profesionales que trabajan también en la pública, como Juan de la Sierva, Luis de Lucena, ¿no? El Instituto Luis de Lucena, que ellos tenían sus proyectos.
Trabajar a distancia ha sido muy difícil, ya lo saben todos los compañeros, hemos tenido muy poco tiempo, pero sí que es verdad que estuvimos en Madrid y pudimos colaborar con ellos porque nos mandaron unas mariposas preciosas que las diseñamos por encimita, las pintamos y están colocadas en el gimnasio arriba. El mecanismo es maravilloso, se mueven con una música, tienen luces, algo impresionante. Cuando vimos el trabajo terminado, ¡wow!, nos quedamos todos. Entonces, el fusionar el arte y la electrónica, maravilloso. Luego tenemos aquí otro proyectito que lo hicimos con Juan de la Cierva, con el Instituto Juan de la Cierva, que en principio, bueno, pues queríamos que fuese algo entrañable, que representase un poco, bueno, pues todo ha sido idea de los alumnos, que un dragoncillo de color, un dragoncillo que sea un poquito el centro en el que muevan esos ojitos, esa orejita, y de hecho lo tenéis ya allí. Ha sido el reto, yo creo que un poco más difícil y más complicado. Y bueno, se ha terminado, lo tenemos ahí, podéis verlo, es entrañable. Yo creo que va a ser hasta la mascotilla de la Bauhaus, porque todo el mundo, ¿cómo le ponemos dragoncillo? No sé qué, tal. Bueno, pues al final se ha quedado ahí y ha quedado una cosa que parece que no está mal. Seguimos trabajando y seguimos con nuestro proyecto, Neware. Esta sí que es que cuando nos pusimos todos a trabajar, tanto primero de caracterización, segundo, porque tenemos caracterización, módulos de mañana y de tarde, y nos pusimos todos a trabajar, dijimos, ¿qué puede ser representativo de la Bauhaus y que además ahora podamos decir que fusionemos el arte y la electrónica? Pues que, bueno, no sé si había escuchado hablar de los wearables, que son como tejidos que tienen luz. Es decir, que el arte se fusiona con la luz y a la vez, pues dijimos también, bueno, ¿qué tenemos a nuestro alcance que en un momento dado pueda ser nuevo y pueda crear algo? Pues muchos trozos de consumibles, de técnicas de la información y la comunicación y botellas de agua y tal, que podría ser desechable, pero que a la vez podría ser muy nuevo, porque podemos crear con cosas desechables, fusionarlas con el arte y hacer que nos transmitan algo, que nos transmitan emociones. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a pensar qué podemos hacer con botellas de plástico, con trozos de discos de computadores, de ordenadores, ¿vale? Pues vamos a recortarla, vamos a hacerlo y vamos a crear un traje de luz. Vimos que había un tejido del cual se ilumina con fusibles y yo no entiendo mucho de electrónica, pero aquí los compañeros con LEDs, con luces LED, y bueno, empezamos a confeccionar nuestros trajes que le decimos Neware. Neware, ¿por qué? Porque es la fusión, el arte, lo nuevo, y hemos creado algo a través de cosas que son desechables, pero que hemos creado algo nuevo. Y entonces esa es la idea interesante que nosotros hemos querido plasmar con la Bauhaus. En realidad la Bauhaus era un grupo de loquillos artistas que se unieron y dijeron, vamos a hacer algo nuevo de lo que hay ya. Y crearon algo así, y nosotros pues hemos querido representarlo de esa manera. Y nada más, muchas gracias por escucharme. No sé si Edu quiere contar algo más. Y ya está. ¿Algo más, Edu? Yo le quiero dar tiempo sobre todo a los institutos, que son los protagonistas y los alumnos. Yo he trabajado en el proyecto como asesor externo a los institutos y tengo una empresa de efectos especiales de maquillaje, por eso la unión entre la animatrónica y el recubrimiento y demás, que podéis verlo también en el gimnasio, algunos ejemplos. Venga, muchas gracias. Gracias a ti. Eduardo es muy así, pero hacen unas cosas alucinantes, de verdad. Bueno, yo soy del Instituto Juan de la Cierva, ¿vale? Y cuando se nos propuso, bueno, pues hablando con Enrique, dijimos, vamos a hacer un proyecto en común. Venga, ¿y qué hacemos? Y ya salió el tema de la Bauhaus y ya la liamos. Porque sí es cierto que nosotros somos electrónicos, la parte técnica la tenemos muy clara. Cuando encontramos un problema intentamos darle una solución y normalmente somos muy cabezotas y la conseguimos, ¿no? Pero la parte artística se nos resiste, hay que decirlo, ¿vale? Entonces hemos hecho una serie de cosas para el proyecto. Bueno, esto es realmente es una tarjeta de presentación, esto de aquí, ¿vale? Que es un
una tarjeta que aparece el nombre personalizado de cada uno y luego le hemos puesto el instituto del que somos, algunas cosas del Bauhaus, el Malacabos, bueno, las cosas que son personalizadas y mola porque cada uno es distinto, ¿vale? Bueno, este es un proyecto, la parte de arte y electrónica, pues dijimos, vamos a hacer algo que sea mecatrónico, algo que se mueva, que anime, ¿no? Entonces diseñamos esto de aquí, que son unos ojos y unas orejas, y que las controlamos a través de este mando a distancia que también diseñamos, ¿no? Entonces, con esto podemos controlar esto de aquí, que bueno, se mueve, está bien, es gracioso, y cuando lo hemos hecho no lo hemos pasado muy bien hacerlo, pero la idea era darle vida, y para darle vida había que meter esto dentro de una cabeza, algo, ¿no? Entonces, la propuesta que os ha enseñado antes Virginia, de un dragoncito y tal, pues salió a través de este trabajo, y lo que hicimos fue ir, bueno, pues le dimos una maqueta de lo que habíamos hecho nosotros y ellos a partir de ahí crearon la estructura de la cabeza, le dieron la piel. Bueno, total, que ayer cuando vinimos aquí veníamos diciendo lo podremos encajar o no. Y bueno, no hay ninguna foto aquí, pero si vais al gimnasio, ahí tenéis un dragoncito que se mueve y que hace movimientos con los ojos y tal, y ha ganado muchísimo. La verdad es que a mí lo que más me alucina no es la electrónica, ya sé cómo se hace. Lo que me alucina es lo que han hecho ellos para que acompañando a la electrónica se convierta en un ser vivo prácticamente, ¿vale? Bueno, hicimos este cartel de la nueva Bauhaus que da un movimiento luminoso, con los colores también primarios, que van cambiando, bueno, tiene muchísimos movimientos. Luego estas son las mariposas que decíamos antes, que nosotros hicimos la parte de la estructura mecánica y la parte electrónica de los movimientos, sonido, etcétera, y claro, nos faltaba la parte artística y dijimos, Virginia, por favor. Entonces ellos rápidamente nos presentaron ahí una serie de modelos y tal, y les mandamos las alas y ellos las pintaron y tal, y ayer ensamblamos la parte electrónica, la mecánica, la colgamos allí también en el gimnasio, ¿vale? Bueno, hemos traído también esto, que este mes pasado, que es un concepto de movimiento, más que un robot es un concepto de movimiento, es unas patas que se mueven y hace un movimiento a través de un movimiento continuo como si fuese una biela, pero mueve las patas. A mí es una idea que me pareció curiosa, la implementamos y funciona bien. Ahora luego si bajáis por ahí os la enseñamos en movimiento. Y esto de aquí es unos robots camaleón. Los robots camaleón, como su nombre indica, cambian de color, ¿vale? Y cambian de color dependiendo de dónde se vayan posicionando, van cambiando el color en el que se encuentran, ¿vale? Además tienen una lengua que se mueve y es capaz de coger, pues hemos puesto un imán en la cabeza, en la lengua, y entonces es capaz de coger pues las moscas que pueden ser, por ejemplo, tuercas o arandelas o algo que pese poco, porque tal. Esto es otra cosa con el movimiento de Bauhaus, algo de artístico y tal, pues hemos hecho un cubo infinito, que es un cubo que está hecho con Neopilset, que cambian de colores, son diodos que cambian de color, y además la estructura está montada dentro de unas paredes con espejos, de forma que el rebote de las luces parece que aquello es infinito y no se acaba nunca. Se le ha dotado al proyecto también de un movimiento mecánico, con lo cual es capaz de girar sobre su eje, y se le ha metido también una tarjeta de sonido y un amplificador para que ponga música. Abajo es que hace un ruido horrible, no lo vais a oír porque aquello es un murmullo continuo, pero sin el murmullo continuo es muy agradable la situación, ¿vale? Esto de aquí es el arranque de otro proyecto que era un cubo mágico, que es un cubo, pues bueno, del tamaño que veis ahí, son matrices de Neopilset de 8×8, ¿vale? Son 6 caras, pues 8×8 por 6. Ese es el número de Neopilset que lleva, que bueno, tiene su risa el poder contarlo, ¿no? Y luego, una vez que está montado en una forma de cubo, dentro del cubo le hemos metido una batería, lógicamente, para que alimente todo esto, y un acelerómetro que depende de la posición en la que se ponga, el movimiento que se haga, hace que el cubo haga una cosa o haga otra. Hace, por ejemplo, que puedas jugar al parchís con él, ¿vale? O que puedas hacer la simulación de los movimientos de hacer la construcción de un cubo de Rubik. Lo han hecho, ¿vale? Y le dio un algoritmo que simula, depende, lo mueves y el cubo de Rubik está en una posición y se van haciendo los movimientos hasta que consigue hacer el movimiento, ¿vale? Esto está hecho para controlar, esto es un cuadro, un poco la idea de Joseph que decía antes Enrique, la idea de esto es un cuadro parecido a este, lo que pasa es que tiene un poco más de estudio de color, ¿vale? Estos cuadros se hicieron con intención de ver la profundidad que da un color con respecto a otro. Y aquí
Conseguir eso, pintándolo, se puede hacer, pero haciéndolo con neopíxeles es bastante fastidiado porque los neopíxeles no son capaces de sacar grises ni sacar colores, algunos colores como puede ser el granate, cosas así, ¿no? Entonces, la idea que se les ocurrió fue poner una serie de filtros que filtran los colores y le dan una cierta oscuridad para hacer esos grises. Y con eso se consigue hacer la profundidad de colores. Entonces, lleva un estudio no solamente la parte electrónica, sino la parte de estudio de colores, que esa era un poco la idea. ¿Vale? Esto de aquí es otra cosa que hicieron los chicos de Isidoro Sánchez, porque le pusimos el reto de coger una cámara y esa cámara que fuese siguiendo un color o un objeto, ¿no? Entonces, nosotros lo teníamos controlado, pero queríamos darle una visibilidad, ¿no? Y entonces a eso se ocurrió pues, ponerle un ojo y una pata, ¿no? Bueno, ese es el montaje y lo trajeron el otro día y eso sí que no nos da tiempo. Hemos montado el ojo, pero la pata no nos da tiempo a montarla, ¿vale? Venga. Bueno, pues es un poco las cosas que hemos hecho y estamos ahí. Luego cuando paséis por el gimnasio, pues las veréis, ¿vale? Venga, muchas gracias. Yo soy Begoña, del Departamento de Plástica, y bueno, pues un reto más con este proyecto. Electrónica y el arte. Y el arte. Sí, entonces, pues bueno, empezamos a ver ideas que podíamos organizar conjuntamente y primero, pues empezamos un poco con el merchandising. Llaveros, jabones, aquí también participo en el diseño de los jabones. Sí. Aquí veo que sois todos muy jóvenes. Todo empezó con un concurso de cómo empiezan todas estas cosas. Con una tormenta de ideas, ¿qué podemos hacer? Un concurso, la idea era hacer una vela y un jabón, algo sencillo, que tuviera que ver con la Bauhaus. Entonces, sus alumnos hicieron un montón de modelos, al final quedaron los finalistas y a partir de esos diseños, ¿vale? A partir de esos diseños, pues ya... de electrónica, con el diseño en plastilina, los alumnos de electrónica hicieron un modelo en 3D de esa figura. A partir del modelo en 3D, Begoña hizo los moldes. Sí, con silicona. Y después se lo pasamos al departamento de imagen. En imagen personal, que nos hicieron los jabones. Hay jabones de dos tipos. Si bajáis abajo en la esquina, pasaros por la esquina que os darán un jaboncito de Bauhaus, que está de silicona. Y reutilizamos los jabones de Sosa, reutilizamos el aceite pues trajeron aceite de casa, entonces lo reutilizamos, también utilizamos los pigmentos, los 3 colores de la Bauhaus, y la verdad es que entre los de Sosa y los de glicerina pues ha quedado bastante bien. Y luego también hicisteis vosotros... Los modelos, sí, los modelos con las pegatinas de Bauhaus, con impresión 3D y con un poco de resina, pues un poco de unos llaveros que también hicimos. Vale, en ese proyecto participamos pues 3 departamentos. El siguiente, claro, queríamos trabajar también el movimiento. Hicieron un pequeño corto, hicieron todo lo que es el atrezo, los alumnos de cuarto de la ESO, el atrezo, los personajes, los paisajes, todo eso lo estuvieron haciendo, montando, y se hizo al final un pequeño corto. Después también seguíamos trabajando con el movimiento y queríamos hacer un zootropo. Yo llevaba detrás de Domingo para que quiero un zootropo, pero en 3 dimensiones, ¿no? Ellos querían hacer la parte del motor. Y bueno, pues por problemas de tiempo al final dijimos, ¿un motor? Pues un reproductor de vinilos. Lo que hicieron mis alumnos fue trabajar la masilla, que se endurece, se puede pintar, y con la luz estroboscópica lo que queríamos era que se captara lo que es ese estudio del movimiento, en este caso la tortuga que abre y cierra la boca. Lo tenemos ahí en la biblioteca, en el gimnasio. El problema es que tendría que estar apagado para que se viera bien. Y también hicimos un ojo que abre y cierra. Y yo creo que ya el ojo también está abajo. Y este es un pequeño fragmento del corto
que se pudo grabar. Diferentes materiales, plastilina, masilla de modelar, que luego queríamos hacerlo con látex, pero ya es que se nos fue bastante el tiempo. Y nada, mis alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Gracias, Begoña. No. No sé si termino o no, pero que un minuto. Solo quería, como resumen, ¿no? Ahí estáis ya cansados, estamos todos un poco cansados. Seguro que entre todo lo que habéis visto, seguro que hay algo que os gusta. Y yo quiero que penséis un poco, ¿no? Lo que ha dicho mi compañero al principio, lo de que 1 más 1 a veces no son 2. Y es un claro ejemplo. Hemos trabajado gente, profesores de especialidades muy distintas, muy distintas, en lugares muy diferentes, Guadalajara, Málaga y todo lo que hay entre medias, y alumnos que, como vosotros, que al principio no tenían claro lo que querían hacer y cuando se han metido en los proyectos, seguro que habéis oído eso de aprendizaje basado en proyectos, basado en retos. Esto es lo que ha sido para todos los alumnos que han participado, un reto. Cuando se lo planteamos, nadie sabe hacer nada, pero tienen la ilusión de aprender. Y eso es lo que necesitáis vosotros, la ilusión de aprender algo. Si tenéis esa ilusión, vais a llegar lejos. Elegid bien esa ilusión y llegaréis lejos. Gracias.